Imagina un mundo donde los relojes se derriten, los objetos cobran vida y los sueños parecen más reales que la propia realidad. Un mundo donde lo absurdo tiene sentido y la lógica deja de ser necesaria. Ese mundo existe y se llama surrealismo. Bienvenidos y bienvenidas a Historia, Cultura y Arte, un espacio donde analizamos las humanidades con rigor, pero también con una mirada accesible y visual. Hoy vamos a hablar del surrealismo, de su cronología y de sus temáticas más frecuentes para que puedas entenderlo de una forma fácil y sencilla. El surrealismo nace como una reacción contra la forma tradicional de entender el mundo. A finales del siglo XIX y principios del XX, la sociedad europea defendía la razón, el orden y el progreso como los pilares fundamentales de la modernidad. Pero los surrealistas van a cuestionarlo todo mediante el humor más despiadado y esperpéntico, que además debía ser escandaloso. Para ellos, esa supuesta racionalidad era en realidad una forma de limitar al ser humano. Y por eso el surrealismo propone justo lo contrario, explorar lo irracional, lo absurdo y lo inconsciente. Así, más que un estilo artístico, es una forma de enfrentarse a la realidad y de buscar la libertad individual y colectiva. Pero esta corriente o estilo no surge de la nada, sino que aparece del dadaísmo, pero intentando transformar la carga esencialmente negativa y nihilista de este movimiento en algo positivo. Además, la experiencia surrealista no fue, al menos en sus inicios, un hecho individual, sino colectivo, es decir, sus acciones eran conjuntas. El surrealismo aspira a crear un nuevo humanismo mediante la reconciliación de los aspectos racionales e irracionales del hombre, lo consciente y lo inconsciente, reunidos y aceptados como mutuamente necesarios. Se trata de una prevalencia de la idea frente a la forma, en la que cualquier medio es bueno. Según André Breton, el surrealismo es automatismo psíquico, mediante el cual nos proponemos expresar, bien sea verbalmente, bien sea gráficamente o en otra forma, el funcionamiento real del pensamiento. Para los surrealistas, el azar es una vía mágica y mística que permite a los factores inconscientes del ser humano ponerse en marcha y llevar insensiblemente a lograr la consecución de sus deseos. El mundo de los sueños, el del subconsciente, era su mundo. Pero lo que les interesa no es su interpretación, sino la riqueza de su propio lenguaje. Así, los surrealistas proponen trasladar las imágenes del inconsciente y de los sueños a las manifestaciones artísticas. Por ello, eligen como método el automatismo. Particularmente se refieren al automatismo creador, como liberación del pensamiento subconsciente. Freud es uno de los referentes intelectuales de dicho movimiento al declarar que la belleza ya no es canon y aportar la noción de lo siniestro, el desconocido interior, la alteridad del sujeto, la confusión de lo familiar. El resultado es la creación de obras que recrean un mundo aparentemente absurdo, ilógico, en el que los fenómenos del subconsciente escapan al dominio de la razón. El surrealismo da importancia a lo paradójico, lo absurdo, la destrucción y lo misterioso. El surrealismo y esencialmente el aspecto figurativo de parte de su producción, con una extraña base más literaria que pictórica, producía desconcierto. Además, su imaginería tenía un carácter incómodo, pues era difícil de descifrar y exigía una interpretación de un intimismo hermético y desasosegante por el uso combinado de lo siniestro lindando con Eros y de marcado carácter provocador, a lo que habría que añadir el obsesivo tratamiento de la mujer como objeto. Puede decirse que el surrealismo fue la última de las vanguardias y el declive económico y político a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial sirvieron para arrinconarlo. Entre los artistas surrealistas más reconocidos podemos destacar a René Magritte, Oscar Domínguez, Joan Miró, Yves Tanguy, Max Ernst o Salvador Dalí.
Pero si quieres saber más sobre ellos, suscríbete a mi canal o sígueme en Instagram para no perderte las notificaciones de las nuevas publicaciones, donde hablo de algunos de estos artistas y de otros movimientos culturales o acontecimientos históricos. Encontrarás los enlaces en la descripción de este vídeo. Como he dicho antes, el surrealismo aparece del dadaísmo, pero intenta transformar la carga esencialmente negativa de este movimiento en algo positivo. Para ello se apoya en el descubrimiento del inconsciente y en la Revolución Rusa. Ambos fueron un fracaso, pero sin embargo la estética surrealista, una especie de conjunción disparatada de diversos elementos artísticos, literarios y sociales, funcionó, ya que, aunque de un modo extremo, reflejaba el verdadero sentir del momento. Originalmente el surrealismo fue un fenómeno sobre todo poético. Sin embargo, la propia constitución eminentemente visual del inconsciente y el interés que se despierta en los poetas por la pintura va a provocar la aparición del surrealismo en distintos estilos pictóricos, la fotografía y el cine, algo mucho más visual que lo que era la poesía. Ahora se produce una exaltación del arte como obra del inconsciente y ligado a principios de subjetividad, individualismo y libertad que serán los pilares de la modernidad. Pero además existe una evolución de la imagen surrealista que es como si fuese emergiendo de una primera niebla de incongruencia dada para ir ganando nitidez con el tiempo. Sin embargo, los elementos de comunicación de los que se sirve son siempre los mismos. El libre uso de la asociación de imágenes por analogía, la sinécdoque, una parte sirve para significar el todo, y la anamorfosis. Hay tres estilos o momentos clave en el desarrollo del surrealismo. El primero sería desde su nacimiento en 1919, periodo conocido como la época de los sueños, en el que las actividades del grupo se centran en experiencias de hipnosis o trances psicológicos y en el que destaca Max Ernst. Se trata de la etapa más experimental. La segunda etapa sería a partir de 1925, cuando se desarrollan dos tendencias fundamentales. El desarrollo de un arte semiabstracto en que tanto las texturas como la línea forman un importante papel, destacando aquí las figuras de André Masson o Joan Miró, y otro arte figurativo basado en la representación de sueños y visiones, con artistas como Magritte o Dalí. Y el último estilo, el de los años 30, en el que se produce una vuelta a la figuración y los presupuestos más clásicos. En torno al surrealismo se mueven un gran número de artistas de fuerte personalidad que adaptan de esta tendencia aquello que les interesa desde un punto de vista más personal que político o social. El surrealismo fue tanto una fuente de inspiración como un desencadenante de obsesiones privadas. Por ello, toda obra surrealista ha de ser leída atendiendo a la simbología privada, a la iconografía peculiar con que el artista va a dotar su obra. Sin embargo, encontramos algunos temas o géneros frecuentes, como los autorretratos, como animales, los paisajes o espacios de ensoñación y las naturalezas muertas. El recurso al simbolismo animal como explicación, metáfora o mito ha sido una referencia cultural común en el arte visual. El surrealismo lo usa como un imaginario expresivo que puede expresar los instintos primitivos del hombre huyendo de los símiles mecanicistas. Esto permite a los artistas ahondar con libertad en sus propios conflictos, recuerdos e imaginaciones, evitando la confesión directa. Aunque muchas veces se trata de una identidad cambiante, puede señalarse la preferencia de algunos artistas por determinados animales. En cuanto a los espacios de ensoñación, si bien las primeras obras pictóricas de carácter surrealista fueron las calles vacías y melancólicas, para la mayoría de los surrealistas el paisaje por excelencia es el imaginario. Además, muchos artistas surrealistas aportan la iconografía del paisaje doméstico. Sin embargo, para los fotógrafos y poetas surrealistas, el paisaje por excelencia es el de la ciudad. Por último, la indagación sobre el objeto que hacen los dadaístas gana importancia en el surrealismo.
El propio Freud analizó el valor simbólico de los objetos y su capacidad para representar la relación reprimida del hombre y la mujer con sus deseos sexuales. Es este el motivo de la aparición de bodegones o naturalezas muertas en la pintura surrealista. Pero dime, ¿cuál es tu temática preferida dentro del surrealismo? ¿A qué artista destacarías? Te leo en los comentarios de este vídeo. Gracias por acompañarme en esta lectura del pasado.